Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo donde el deporte, la fama y la tragedia se entrelazan de una manera tan oscura como sorprendente. Grandes atletas que en el pico de su carrera se ven envueltos en situaciones tan impactantes que el estrellato y el deporte quedan en segundo plano. Hoy vamos a hablar de Esteban de Jesús, un boxeador con un futuro brillante que terminó en una espiral de destrucción total. O.J. Simpson, un héroe del fútbol americano, que a pesar de tenerlo todo, acabó en el centro de uno de los juicios más mediáticos de la historia. Y también vamos a hablar de Aaron Hernández, una estrella de la NFL, que escondía un lado oscuro que nadie imaginaba. ¿Qué sucede cuando estas figuras legendarias, admiradas por millones de personas, enfrentan giros inesperados en sus vidas? Vamos a explorar cómo decisiones personales, secretos ocultos y circunstancias impredecibles totalmente pueden cambiarlo absolutamente todo, y cómo la realidad puede ser más desconcertante que cualquier película. Prepárense para una mirada profunda a los eventos que sacudieron al mundo del deporte. Esteban de Jesús. Esteban de Jesús nació el 2 de agosto de 1951 en Carolina, Puerto Rico. Creció en un entorno humilde, enfrentando las dificultades que muchos jóvenes de la isla experimentaban en esa época. Desde muy pequeño mostró un interés por el boxeo, algo muy normal en la isla, inspirado por las figuras legendarias de la época y la rica tradición boxística de Puerto Rico. Con el apoyo de su familia, Esteban se dedicó al deporte, buscando una salida a la pobreza que lo rodeaba en ese momento. A medida que él crecía, se empezó a distinguir por su determinación y por esas habilidades que tenía en el ring. Entrenaba arduamente y rápidamente comenzó a destacar en el circuito amateur de boxeo en Puerto Rico. Su talento natural para el boxeo lo convirtió en un prospecto muy interesante para los entrenadores y promotores locales. Sin embargo, detrás de su éxito en el ring, Esteban comenzó a experimentar desafortunadamente con sustancias prohibidas, una situación que eventualmente marcaría el resto de su vida. Esteban de Jesús debutó como boxeador profesional en el año de 1969 y muy rápidamente se ganó una reputación como un luchador tenaz y sumamente talentoso. Su estilo de pelea era agresivo, pero también era técnico, combinando velocidad, poder y precisión. Esteban se abrió camino en las clasificaciones, derrotando a oponentes formidables y ganándose un lugar en el escenario mundial. Su momento de mayor gloria llegó en el año de 1976, cuando se coronó campeón mundial de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar a Guts Ishimatsu en un combate celebrado en Tokio, Japón. Imagínense en este momento a qué nivel había llegado, hasta dónde estaba ya estaba posicionado a nivel mundial. Esta victoria obviamente lo catapultó al estrellato y lo estableció como uno de los boxeadores más respetados de su época. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por su rivalidad con Roberto Manos de Piedra Durán, uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Esteban fue el primer hombre en derrotar a Durán, ¿se imaginan? Pero en sus encuentros subsecuentes, Durán se llevó la victoria, incluyendo una pelea por el título que consolidó la leyenda de Durán y empañó ligeramente el legado de Esteban. A pesar de su éxito en el ring, los problemas personales de Esteban comenzaron a afectar su carrera, como era obvio. Su adicción a sustancias ilícitas y su comportamiento errático se hicieron cada vez más notorios, lo que eventualmente condujo a una serie de derrotas que lo alejaron del estrellato. La vida fuera del ring se volvió cada vez más caótica para Esteban, cada vez más confuso. Él luchaba por tratar de mantener el control mientras su vida personal literalmente se estaba desmoronando. Es así que el 2 de marzo de 1980, la vida de Esteban de Jesús dio un giro trágico. Esto sucedió
cuando se vio envuelto en un altercado fatal que cambiaría su vida para siempre. Según los informes, Esteban estaba conduciendo su vehículo cuando tuvo una discusión con un joven llamado Roberto Cintrón. Este joven apenas tenía la edad de 17 años. La discusión empezó por un incidente de tráfico en la carretera PR3 en Puerto Rico. La disputa escaló rápidamente y en un arrebato de ira, algo que Esteban no pudo controlar su carácter, no pudo controlar esa impulsividad que lo distinguía, sacó un y lamentablemente contra el joven Cintrón González. Este hecho conmocionó totalmente a la comunidad de Puerto Rico y al mundo del boxeo. Un ídolo había caído. Un ídolo que había alcanzado las cumbres del éxito, ahora se encontraba acusado de haberle quitado la vida a sangre fría a un joven de apenas 17 años. La imagen pública de Esteban se desplomó y el caso se convirtió en un tema de gran interés mediático, obviamente por haber sido una estrella que había alcanzado la cima prácticamente a nivel mundial. El ex campeón, que una vez fue admirado por su valentía en el ring, ahora enfrentaba la perspectiva de pasar el resto de su vida tras las rejas. El juicio de Esteban se celebró en el año de 1981 y fue un evento ampliamente cubierto por la prensa. Durante el proceso, la defensa intentó argumentar que Esteban de Jesús no estaba en pleno control de sus facultades mentales. Esto debido a las sustancias ilícitas que llevaba ya consumiendo durante algún tiempo. Ellos decían que esto había influido en su comportamiento el día del incidente, pero el jurado no encontró suficientes atenuantes para justificar el hecho de que le arrebatara la vida al joven de apenas 17 años. Y entonces Esteban de Jesús fue condenado. La sentencia fue contundente: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esteban de Jesús fue enviado a la prisión estatal de Bayamón, donde comenzó a cumplir su condena. Ya en prisión, su salud obviamente se empezó a deteriorar con gran velocidad debido a su adicción y a la falta de tratamientos adecuados. Fue durante este tiempo que Esteban de Jesús fue diagnosticado con VIH, que en ese momento prácticamente era una sentencia debido a la falta de tratamientos efectivos. A medida que su salud empeoraba, la familia y los amigos de Esteban comenzaron a abogar por su liberación anticipada, argumentando, obviamente, que su condición terminal justificaba un acto de compasión que él no tuvo cuando sacó el y a sangre fría contra un joven de 17 años. En 1989, después de haber pasado casi una década en prisión, el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, le concedió un indulto humanitario debido a su estado de salud. Esteban de Jesús fue liberado y pasó sus últimos días con su familia antes de fallecer el 12 de mayo de 1989, a la corta edad de 37 años. Se dan cuenta cómo una estrella como Esteban de Jesús, estando en la cima, prácticamente lo perdió todo por un arrebato de ira, por un arrebato de furia y por no poder controlar sus impulsos. Realmente es triste porque era un joven que en el momento de gloria estuvo en los más altos niveles del deporte. Desafortunadamente, no es la única persona que ha manchado su carrera deportiva por no poder controlarse. Les voy a hablar de una persona icónica, O.J. Simpson. Vamos a tratar de entrar un poquito en su vida para conocerlo, saber quién era, a qué se dedicaba. O.J. Simpson nació el 9 de julio del año de 1947 en San Francisco, California. Fue criado en un barrio muy humilde. Simpson enfrentó dificultades desde muy joven, incluyendo el diagnóstico de raquitismo, que lo obligó a llevar aparatos ortopédicos en las piernas durante los primeros años de vida. A pesar de estos desafíos, O.J. Simpson se destacó en los deportes desde una edad muy temprana, especialmente en el fútbol americano, donde su talento realmente natural y la determinación que mostraba
rápidamente se hicieron evidentes. Simpson asistió a la Universidad del Sur de California, donde se convirtió en una superestrella del fútbol universitario. En el año de 1968 ganó el prestigioso trofeo Heisman, otorgado únicamente al mejor jugador universitario de la nación, consolidando con esto su reputación como uno de los mejores corredores de la historia del fútbol americano universitario. Este éxito, como era obvio, lo catapultó a la NFL, donde se convertiría literalmente en una leyenda del deporte. Más adelante, O.J. Simpson fue seleccionado por los Buffalo Bills en el draft que realizó la NFL en el año de 1969. Durante su carrera en la NFL, que abarcó prácticamente 11 temporadas, Simpson se estableció como uno de los mejores corredores de prácticamente todos los tiempos. Su carrera iba literal en ascenso. Parecía que nada lo podía frenar. En el año de 1973 hizo historia al convertirse en el primer jugador en correr más de 2,000 yardas en una sola temporada. Un récord para ese momento monumental, que cimentó, sin lugar a dudas, su legado en el deporte. Simpson fue conocido también por su combinación tan letal en el campo. Combinaba velocidad, agilidad y una visión impresionante en el campo. Esto lo convirtió en una constante para las defensas rivales. También ganó el título de jugador más valioso de la NFL en el año de 1973. Tras su retiro en el año del 79, Simpson fue incluido también en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, esto en el año de 1985. Un honor reservado para los más grandes del deporte. Fuera del campo, O.J. Simpson también disfrutó de una exitosa carrera en la televisión, en el cine y en múltiples apariciones en películas hollywoodenses, y siendo un comentarista también deportivo muy popular. Su personalidad la describían como carismático y su fama lo convirtió rápidamente en una figura pública muy querida por la gente. Ya para el año de 1985, O.J. Simpson se casó con Nicole Brown. Con esta persona tuvo 2 hijos, Sidney Brock y Justin Ryan. Sin embargo, tras esta aparente vida perfecta, se ocultaba una relación marcada por constantes y por un matrimonio familiar. Es así que en febrero del año 1992, Nicole solicitó el divorcio. Su matrimonio estuvo marcado por por gritos, por una situación familiar interna muy compleja. Nicole tuvo que llamar a la policía en diversas ocasiones, pero en ninguna se había procedido contra Simpson. Después del divorcio, Nicole se mudaría con sus hijos a una casa en Brentwood. Ambos seguían estando en contacto, obviamente por los niños. Nicole conoció en ese entonces a Ronald Goldman, con quien salía recurrentemente a cenar, a hacer ejercicio, a alguna plaza, iban de compras, salían por un café o por un helado. Aunque según sus amigos no era su pareja, era simplemente un amigo. En aquel entonces, Nicole denunció a O.J. Simpson, ya que decía que los estaba acosando de alguna manera, que los asediaba, que los seguía, que los espiaba. Y fue entonces que tuvieron una discusión telefónica. Esto ya empezaba a marcar algunos precedentes de todo lo que vendría más adelante. La noche del 12 de junio del año 1994, la vida de O.J. Simpson cambió para siempre. Alrededor de las 10 p.m. se escucharon ladridos provenientes del hogar de Nicole Brown. A las 11:30, uno de sus vecinos se encontraba con el perro de Nicole. Lo vio solo, lo vio en la calle, pero notó un detalle: las patitas del perro estaban manchadas de sangre. Aquí fue donde se encontró que Nicole Simpson y su amigo Ronald Goldman fueron brutalmente arrebatados de la vida. Estaban literalmente tirados en el piso. El perrito, al acercarse, se llenó sus patitas de sangre y fue lo que hizo que este vecino se acercara al lugar donde estaban ellos. Estaban prácticamente afuera de su casa. Los cuerpos de Nicole y Ron fueron encontrados en un charco de líquido rojo.
con múltiples heridas de arma blanca. La escena realmente la describe esta persona como aterradora. Nicole tenía la garganta, mientras que Ronald presentaba numerosas heridas defensivas. Esto quiere decir que había tratado de luchar por su vida, trató de defenderse. Desde el principio, como es obvio, las sospechas se centraron totalmente en O.J. Simpson. Su relación con Nicole había sido realmente tumultuosa. Estaba marcada por denuncias de abuso doméstico y estaba marcada también por un divorcio muy complejo y muy amargo en el año del 92. Las pruebas en la escena, incluyendo un guante ensangrentado que fue aparentemente propiedad de O.J. Simpson, coincidían con la talla de la mano de Simpson y se convertiría en una de las pruebas claves para desenrollar todo este caso. Además, Simpson tenía una herida recientemente en la mano, lo que levantó más sospechas. No se sabía, no dio una explicación creíble de por qué tenía herida la mano, justamente la mano donde embonaba su guante. El 17 de junio del año 1994, Simpson se convirtió en el centro de uno de los eventos más icónicos de la historia de la televisión estadounidense. En lugar de entregarse a la policía, O.J. huyó en un Ford blanco, conducido por un amigo, Al Cowling. La persecución es increíble como de película, fue transmitida en vivo por la televisión nacional, con millones de espectadores siguiendo cada segundo del dramático evento. ¿Se imaginan? O.J. tomó su carro, acompañado de su amigo, y empezó a huir de la policía. Todo esto fue monitoreado por helicópteros, por cámaras en tierra. Realmente fue algo como si fuera de película, fue realmente algo impresionante. Finalmente, después de una larga persecución, Simpson se entregó a la policía frente a su casa en Brentwood, donde fue arrestado y acusado del deceso de su exesposa y de Ron. Más adelante, el juicio de O.J. Simpson comenzó en enero del año 1995 y capturó la atención total del mundo. Esto fue un proceso legal altamente publicitado. Prácticamente duró un año y se estuvo transmitiendo en vivo por televisión. El juicio fue muy notorio por la feroz batalla legal entre la defensa y la fiscalía, así como las implicaciones sociales y mediáticas que surgieron a lo largo del proceso. La defensa de O.J. Simpson, conocida como The Dream Team, estuvo compuesta por un equipo de abogados de renombre. Algunos de ellos fueron Robert Shapiro, Johnny Cochran, Lee Bailey y otros abogados también de renombre muy conocidos en esa época. La estrategia de la defensa se centró en desacreditar la evidencia presentada por la fiscalía, argumentando que la policía había manipulado las pruebas para incriminar a Simpson debido a problemas. Johnny Cochran pronunció la famosa frase en ese momento: "Si no encaja, debes absolver", refiriéndose al guante ensangrentado que no encajaba perfectamente en la mano de Simpson, cuando lo probó ante la corte. La fiscalía, liderada en ese momento por Marcy Clark y Christopher Darden, presentó un caso basado en pruebas físicas prácticamente, testimonios y la historia de agresión que existía cuando O.J. Simpson y Nicole, su esposa, vivían juntos. Había precedentes. Sin embargo, enfrentaron dificultades al tratar de persuadir al jurado, especialmente en un contexto social cargado de tensiones. Los errores cometidos durante la presentación de las pruebas y las acusaciones de mala conducta policial evidentemente debilitaron el caso ante la fiscalía. El 3 de octubre de 1995, tras menos de 4 horas de deliberación, rápidamente, el jurado declaró a O.J. Simpson no culpable del deceso de Nicole Brown Simpson y de Ronald Goldman. El veredicto evidentemente dividió la opinión pública. Muchos afroamericanos celebraron la absolución como una victoria contra un sistema judicial que consideraban, mientras que otros, particularmente
Los blancos quedaron atónitos y realmente enfurecidos por lo que consideraban una clara falta de justicia. Ahora, aunque O.J. Simpson fue absuelto en el juicio penal, la historia no terminó aquí. En el año de 1997, las familias de Nicole Brown y de Ronald Goldman presentaron una demanda civil contra Simpson. Esto por homicidio culposo. A diferencia del juicio penal, donde la fiscalía tenía que probar la culpabilidad más allá de una duda razonable, en el juicio civil solo se necesitaba demostrar que Simpson era responsable por preponderancia de la evidencia. Algo muy complejo, pero aún así se llevó a cabo. El juicio civil resultó en un veredicto en contra, ahora sí, de O.J. Simpson, encontrándolo responsable del deceso de Nicole y de Ron. En ese momento se le ordenó pagar la suma de $33.5 millones. Esto por daños a la familia y a las víctimas. Pero Simpson, que ya había enfrentado dificultades financieras debido a los costos de su defensa legal en el pasado, no pudo pagar la totalidad de la suma y gran parte de su patrimonio tuvo que ser liquidado para cumplir con este fallo. En los años siguientes, Simpson trató de reconstruir su vida, pero los problemas legales continuaron persiguiéndolo. En el año 2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas por cargos de robo a mano armada y privación de la libertad. Junto con un grupo de hombres armados, Simpson intentó recuperar recuerdos deportivos que afirmaba le pertenecían. En el año 2008 fue condenado a un máximo de 33 años de prisión, esto por delitos, aunque fue liberado en el 2017 tras cumplir 9 años de sentencia. Realmente la historia de Simpson es impactante. Fue un jugador excepcional, tenía características impresionantes cuando jugaba, fue alguien excepcional. Su carrera deportiva no se vio truncada por los hechos que vivió en los años posteriores a su retiro. Sin embargo, no tuvo esa opción de vivir tranquilamente, de vivir un retiro en tranquilidad, de poder gozar de esa fama o de ese éxito que tuvo en su juventud. Después de su carrera, los años fueron tortuosos, llenos de demandas, llenos de trámites, llenos de cosas que tuvo que cumplir para poder estar en libertad, aunque al final, terminó sus días en la cárcel, pero realmente tuvo una vida muy difícil. Este es el segundo caso que les presenté sobre jugadores o sobre deportistas que desgraciadamente cayeron en el infortunio y en prisión. Les voy a contar un último caso. La persona de la cual les voy a hablar es Aaron Hernández, un prodigio del fútbol americano. Aaron nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut. Desde joven mostró un talento realmente excepcional para el fútbol americano, lo que lo llevó a destacarse en la escuela secundaria, donde jugó como ala cerrada inicialmente. Su desempeño en la cancha llamó la atención inmediatamente de las principales universidades que lo rodeaban y finalmente decidió, entre muchas opciones que tenía, asistir a la Universidad de Florida, donde jugó para los Florida Gators, bajo la dirección del entrenador Urban Meyers. Durante su tiempo en la universidad, Hernández se consolidó como uno de los mejores jugadores en su posición. En el año 2009 fue parte del equipo que ganó el campeonato nacional. Ese mismo año fue galardonado con el premio John McKay, otorgado únicamente a la mejor ala cerrada del país. A pesar de su éxito, algunos equipos de la NFL mostraron ciertas reservas al seleccionarlo en el draft. Esto debido a su historial de problemas fuera del campo. Había algunos rumores que decían que era consumidor de sustancias prohibidas y que además de esto tenía conductas, llamémosle, conflictivas. A pesar de estas preocupaciones, los Patriotas de Nueva Inglaterra lo seleccionaron
en la cuarta ronda del draft de la NFL en el año 2010. Desde su primer temporada, Aaron demostró ser una fuerza dominante en la liga, formando una formidable dupla con otra ala cerrada, Robert Gronkowski, muy famoso por cierto también. Su habilidad para atrapar pases y su versatilidad en el campo lo convirtieron en una estrella literalmente en ascenso. Todo empezó a llegar a su vida: dinero, fama, fortuna. Prácticamente tenía todo lo que había buscado. El éxito de Aaron en la NFL le permitió alcanzar un nivel de vida que pocos, realmente muy pocos, pueden lograr. En el año 2012 firmó un contrato de 5 años por nada más y nada menos que $40 millones con los Patriotas, asegurándole esto no solamente riqueza, sino también un estatus realmente muy elevado en la sociedad. Este contrato incluía un bono de 12.5 millones, el bono más alto en la historia de la NFL para una ala cerrada en ese momento. Quizás hay bonos más altos para quarterbacks o para algunas otras posiciones, pero 12.5 millones para una ala cerrada en ese momento había roto todos los récords en las ofertas. Con su creciente fama, Aaron adquirió propiedades de lujo, como una mansión en Massachusetts donde vivía con su prometida, Shayana Jenkins, y con su hija. Fuera del campo, Aaron Hernández proyectaba una imagen pública impecable. Era un atleta joven, exitoso y un hombre de familia. Asistía a eventos de caridad, participaba en campañas publicitarias para distintas marcas y era considerado un modelo a seguir para muchos jóvenes. Era realmente admirado. Muchos jóvenes que eran aspirantes a jugadores de fútbol americano lo tenían como una figura o como una persona a seguir. Pero todo esto cambiaría. Detrás de la fachada de éxito y lujo había señales preocupantes. Durante su tiempo en la universidad, Aaron estuvo involucrado en varios incidentes que levantaron banderas rojas, pero que nadie quiso hacer caso. En el año 2007 fue cuestionado en relación con un tiroteo en un bar en Florida en el cual estuvo involucrado. Aunque nunca fue acusado formalmente, se sabe que estuvo involucrado en este evento. También hubo informes de que tenía una asociación y se le veía constantemente con gente peligrosa o individuos sospechosos. Es así como le llamó la policía, ya que tenía estas personas una conducta que a menudo se atribuía también al temperamento explosivo de Aaron. En la NFL, a la par, su desempeño en el campo era innegable, era realmente perfecto, hacía todo muy muy bien. Los rumores sobre su comportamiento fuera del campo aún así persistieron. Se dijo que mantenía vínculos con pandillas de su ciudad natal y que su vida privada estaba muy, pero muy lejos de ser tan perfecta como su imagen pública sugería en ese momento. Estos signos fueron en su mayoría ignorados o minimizados debido a su talento en el fútbol americano, que realmente era innegable, lo que permitió que sus problemas continuaran sin ser tratados, sin tener atención o simplemente sin ponerle un freno. Les voy a hablar un poco de otra persona involucrada en la historia que realmente fue la vida de Aaron. Su nombre es Odin Lloyd. Era un hombre de 27 años, originario también de Massachusetts. Jugaba como linebacker para un equipo semiprofesional de fútbol americano llamado Boston Bandits. Lloyd tenía una relación cercana con la familia de Aaron Hernández, ya que era el novio de Shani Jenkins, hermana de la prometida de Aaron Hernández, Shayana Jenkins. Esta relación familiar hizo que Lloyd y Hernández compartieran de alguna manera un vínculo muy cercano. Aunque no eran amigos realmente como se podría pensar, eran más bien conocidos con conexiones personales porque pues se dedicaban prácticamente a lo mismo, aunque a diferentes niveles evidentemente, pero pues estaban dentro del mismo medio. Lloyd era descrito por quienes lo conocían como una persona amigable y amante del deporte, con un gran sentido del humor. Hacía reír a las personas a su alrededor, era agradable y carismático.
Sin embargo, su vida se truncó de manera trágica cuando fue hallado sin vida en un terreno industrial en Massachusetts. Esto sucedió el 17 de junio del año 2013. Su final marcó el comienzo de un caso que involucraría a uno de los nombres más importantes de la NFL, Aaron Hernández. El cuerpo de Lloyd fue encontrado en una cantera de grava cercana a un parque industrial, no muy lejos de la casa de Aaron Hernández. Lloyd había recibido múltiples y la escena presentaba varias pistas cruciales que más adelante tendrían gran relevancia. Cerca del cuerpo, la policía encontró casquillos de bala y una gorra con la marca de un equipo de fútbol americano. Todo esto, junto con un rastro de neumáticos que sugerían que había sido llevado hasta el lugar en ese vehículo. No se sabe si aún con vida o ya sin ella. Simplemente lo llevaron ahí en ese automóvil. Los investigadores también notaron que Lloyd tenía con él su teléfono móvil, el cual sería una pieza clave para esta investigación. A través del análisis del teléfono, la policía pudo rastrear las últimas llamadas de Lloyd. Esto lo conectaba directamente con Aaron Hernández. En las horas previas de su deceso habían estado hablando. Además, las cámaras de seguridad de la zona capturaron imágenes de un vehículo que coincidía con el vehículo de Aaron Hernández, vehículo que había alquilado días antes, lo que añadió más sospechas en su contra. Las investigaciones se centraron rápidamente en Aaron, debido a su relación con Lloyd y las evidencias circunstanciales que comenzaron a acumularse. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Lloyd mostraban que él había estado en contacto con Aaron la noche de su deceso. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Aaron Hernández con Lloyd y otros dos hombres en las horas previas. Las autoridades también obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad de la casa de Hernández, que mostraban a los mismos hombres entrando a la residencia después de que habían arrebatado la vida de Lloyd. Todo se fue armando, era un rompecabezas que realmente esto que cometió Aaron Hernández pareciera que no fue planeado, pareciera que fue algo que surgió en el momento y que tuvieron que tomar medidas rápidas, soluciones rápidas a una situación que se les había salido de control. Las grabaciones mostraban a Aaron Hernández sosteniendo lo que parecía ser un arma de fuego, lo que fortaleció aún más las sospechas en su contra. Los registros del alquiler del auto y las declaraciones de testigos también comenzaron a trazar un vínculo directo entre Hernández y el lugar donde fue encontrado Lloyd. Uno de los testigos claves fue el conductor del vehículo alquilado, quien testificó que había llevado a Lloyd al lugar donde finalmente fue encontrado. En esta parte de la historia, entonces sí ya podemos deducir que Lloyd fue llevado con vida hasta el lugar donde finalmente terminó. Con esta acumulación de pruebas, la policía tenía suficientes razones para ya en ese momento considerar a Aaron Hernández como el principal sospechoso de todo esto que había pasado. El 26 de junio del año 2013, poco más después de una semana del deceso de Lloyd, Aaron Hernández fue arrestado en su casa. Las imágenes de su arresto, donde se le ve siendo escoltado y esposado por la policía, se difundieron rápidamente por todos los medios de comunicación, causando un gran impacto en la opinión pública. El arresto de una estrella de la NFL tan prominente como Aaron Hernández fue un shock para muchos, especialmente para todos los aficionados de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por su parte, los Patriotas tomaron la decisión de despedir a Hernández inmediatamente, prácticamente el mismo día que fue arrestado. Incluso antes de que las acusaciones fueran formalizadas, ellos ya tenían conocimiento de esto e inmediatamente se deslindaron de él. Este acto reflejaba obviamente la gravedad del caso y la presión que el equipo sentía para distanciarse de cualquier asociación con un posible culpable.
La reacción pública fue de incredulidad y de sorpresa. No lo podían creer. Mucha gente se preguntaba realmente cómo un atleta tan exitoso podría estar involucrado en actos tan viles. El arresto de Aarón Hernández marcó el comienzo de un proceso judicial que sería seguido de cerca por todos los medios de comunicación y que eventualmente revelaría detalles obscuros, realmente obscuros, sobre su vida y su comportamiento. El juicio de Hernández por el deceso de Lloyd comenzó el 29 de enero del año 2015 en el Tribunal Superior del Condado de Bristol, esto en Massachusetts. El caso atrajo una atención mediática realmente significativa, debido tanto a la fama de Hernández como a la naturaleza y la brutalidad de sus actos. Desde el inicio del juicio, la Fiscalía presentó un caso sólido, basado en pruebas circunstanciales y forenses que vinculaban directamente a Aarón Hernández con el deceso de Lloyd. Por su parte, la defensa de Aarón Hernández intentó argumentar que aunque Aarón estaba presente en la escena, él no fue el autor. Sostuvieron que no había pruebas directas que lo colocaran como el tirador o como quien había jalado del latillo, y sugirieron que otros individuos presentes esa noche podrían haber sido los verdaderos responsables. Además, intentaron desacreditar a los testigos presentados por la Fiscalía y trataron de minimizar la importancia de las pruebas circunstanciales. Después de 7 días de deliberaciones, el 15 de abril del año 2015, el jurado encontró a Aarón Hernández culpable. Este veredicto implicaba una sentencia prácticamente automática de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, sin posibilidad de pagar absolutamente nada para quedar en libertad. El veredicto, como era de esperarse, impactó fuertemente tanto a la opinión pública como al mundo deportivo, como a los fans de Aarón, por supuesto, y a todas las personas que eran fans de los Patriotas de Nueva Inglaterra. La imagen de Aarón Hernández, que alguna vez fue una de las estrellas emergentes más prometedoras de la NFL, había quedado prácticamente destrozada. Una vez sentenciado, Aarón fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Sousa Baranowski, esto en Massachusetts. Durante su tiempo en prisión surgieron nuevos cargos en su contra, relacionados con un doble deceso ocurrido en Boston en el año 2012. Aunque finalmente fue absuelto de estos cargos en el año 2017, el juicio reveló más detalles sobre la vida de Aarón Hernández antes de su arresto. El 19 de abril de 2017, apenas 5 días después de ser absuelto en el caso del doble deceso, Hernández fue encontrado sin vida dentro de su celda. Se maneja la versión de que se por su voluntad, pero también hay una versión que dice que dentro de prisión, al tener tantos problemas, alguien había hecho parecer esto como una decisión de Aarón, pero realmente no había sido así. La habían quitado. Realmente no se supo cuál de las dos versiones fue la correcta, pero esta fue la manera tan trágica en que perdió la vida. Les acabo de contar 3 historias de 3 deportistas exitosos que estuvieron en la cima de la fama, en la cima del mundo del deporte, por actos circunstanciales, arrebatos en su carácter, por no poder controlarse, por no poder tener el control de sus acciones. Los 3 terminaron con finales realmente fatídicos. Y así como estos casos, hay muchos otros que en otro momento les contaré, que también son muy fuertes y que merecen tener un capítulo completo. El deporte es pasión, es esfuerzo y es gloria. Pero en estas historias
También nos recuerda que nadie está exento de la oscuridad. Los ídolos caen, las leyendas se desmoronan y la línea entre héroe y villano se difumina. Al final, la justicia siempre encuentra su camino, aunque el precio sea la caída de aquellos que una vez estuvieron en la cima. Yo soy su amigo Fermex y los invito, si les gustó este capítulo, a compartirlo, a dar like o dejar un comentario en cualquiera de las plataformas en la que nos estén viendo o escuchando. Yo los espero la próxima semana, como siempre, para que juntos nos adentremos en la mente de algún criminal y tratemos de entender por qué lo hizo. Gracias.